Empiezo yo, supongo, porque estuvimos hablando mucho sobre la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, cuando les contaba que justamente me llamó mucho la atención cuando después de las primeras encíclicas el Papa Francisco habla con esta exhortación apostólica, porque las primeras parecían más sociales, digamos. O sea, yo estaba como muy metida en esto de la Laudato Si, del cuidado de la casa común o de la Fratelli Tutti, que tenía que ver con la amistad social, con cosas más sociales, ¿no? Y sale esta exhortación apostólica. Me llamó mucho la atención porque era volver al tema de la santidad, ¿no? Donde parecía una cosa que podía no ser justamente una cosa de hoy, ¿no? Pero al mismo tiempo a nosotros sí nos había pasado que estábamos bien tocados por algunos testimonios de algunos santos, ¿no? Yo personalmente trabajo en el mundo, bueno, académico, pero de la justicia, y había estado conociendo mucho la historia de un santo que era el Beato Rosario Livatino, un juez que mató la mafia en Italia. Entonces estaba bien tocado por algún testimonio de santos, ¿no? Y además de otros que me tocan bien personalmente, como pues entonces, y la historia de Mamantula, que quisimos conocerla inmediatamente, porque dijimos es la primera santa argentina. ¿Quién es? No conocemos nada. Nos hacía conocer toda una época de la Argentina que nos dábamos cuenta que teníamos como tapado, porque es como si hubiéramos conocido la Argentina a partir del virreinato del Río de la Plata, como y antes qué pasó, ¿no? Era como que despertaba muchas cosas la figura también de ella, ¿no? Entonces me daba cuenta que con este llamado a la santidad de la Gaudete et Exsultate se volvía a poner el punto en el corazón del hombre, ¿no? en la conversión del corazón del hombre, en que ningún cambio social puede venir si no viene de la conversión del corazón, ¿no? y por eso el llamado a la santidad. Así que la primera, digo alguna frase, ¿no? que dice: el Señor lo pide todo, dice ahí en la exhortación, pero lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos, porque espera que no nos conformemos con una existencia mediocre, aguada o licuada. Mi humilde objetivo con esta carta, dice el Papa, es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, sus desafíos y sus oportunidades. Es muy bella esta encíclica, yo los invito a retomarla. Entonces, pienso que hoy se puede seguir hablando de santidad, como dice acá, hablando al corazón deseoso de plenitud de todas las mujeres y hombres de nuestro tiempo. Porque estas palabras nos dicen que este llamado sigue siendo hoy actual. ¿Por qué? Porque corresponde a esta estructura profunda, a esta espera profunda del corazón del hombre, de querer ser plenos, de querer ser felices, ¿no? Y el Papa León, ahora en la misa del jubileo, creo que nos da como la clave de por qué este llamado es siempre actual. O sea, no solo fue actual, es actual, sino será actual, ¿no? Porque dice: nosotros, queridos amigos, somos así, le dice a los jóvenes, o sea, a todos nosotros, ¿no? Hemos sido hechos para esto, no para una vida donde todo es firme y seguro, sino para una existencia que se regenera constantemente en el don, en el amor. Por eso aspiramos continuamente a más, que ninguna realidad creada nos puede dar. Sentimos una sed tan grande y abrasadora que ninguna bebida de este mundo puede saciar. No engañemos nuestro corazón ante esta sed, buscando satisfacerla con sucedáneos ineficaces. Más bien, escuchémosla. Hagamos de ella un taburete para subir y asomarnos, como niños de puntillas a la ventana del encuentro con Dios. Nos encontraremos ante Él, que nos espera, más bien que llama amablemente a la puerta de nuestra alma. Para abrirle de par en par el corazón, permitirle entrar, para después aventurarnos con Él hacia espacios eternos e infinitos. Hay una inquietud importante en nuestro corazón, una necesidad de verdad que no podemos ignorar, que nos lleva a preguntarnos: ¿qué es realmente la felicidad? ¿Cuál es el verdadero sabor de la vida? ¿Qué es lo que nos libera de los pantanos del sinsentido, del aburrimiento y de la mediocridad? Bueno, yo pienso que es a estas preguntas y a esta sed que responde el testimonio de los santos.
de aquellos que vivieron a la altura de esta sed, ¿no? Como nos lo muestra Mamantula en su pequeño recorrido de la muestra, pero que nos van a contar ahora más, ¿no? Es a este llamado, o sea, que se transforma en sed, porque es insaciable, ¿no? Es solo saciable siguiendo este camino que lleva a cosas infinitas, ¿no? Así que otra cosa que veníamos pensando también con esto es justamente cuál es esa conversión a la que estamos llamados, ¿no? que después origina estos cambios, como vemos en la vida de Mamantula, que son después para el mundo. Y ahí les cito una parte de este amigo nuestro, ¿no? Que es amigo de varios aquí, que es el fundador de Comunión y Liberación, que dice: porque no hay otro modo de disfrutar de lo humano más que a través de este amor a lo que debe ser. La conversión es ser lo que debe ser. Dice, pero porque ya lo eres, porque tú eres otro porque antes no existías y ahora existes. Entonces la conversión es ese cambio necesario, o sea, convertirnos a Él, que nos está haciendo ahora y que nos quiere felices. Le pasamos la palabra a Alicia. Bueno, a mí el tema de la santidad era un tema que hasta que tuve que ocuparme de Mamantula, yo soy historiadora, hablo más que historiadora, no me movilizaba para nada. Y me doy cuenta que, ¿por qué? Porque como historiadora, las vidas de santos que yo tuve que leer para meterme en mi tema, que son las mujeres consagradas, o sea, aquellas mujeres que han consagrado su vida a Dios, ya sea como monja o como beata. Las vidas de santos que tuve que leer eran vidas tan estereotipadas, tan fuera de lo humano, y nada me convencía, realmente. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima me parecía, ¿cómo puede haber gente que la admira, ¿no? Con esas imágenes que tenemos tan terribles de la santa colgando de su pelo de un clavo para no dormirse y poder seguir rezando. Esos son los santos que durante siglos nos dieron a conocer. Esos santos no convidaban a nada. Entonces, ¿cómo hablar de la santidad? Que no se escucha bien. Y no hay micrófono. Error. ¿Cómo hablar hoy de santidad? Mamantula me dio pie. Yo hace ahora 30 años que empecé a estudiar a Mamantula y 30 años que me dedico a difundirla, a difundir a esta mujer, gracias, ahora es otra cosa, a difundir a esta mujer santa, que nos va indicando el camino y que misteriosamente es absolutamente moderna, porque eso es lo increíble de Mamantula. En una época en que las mujeres tenían las de su sector social, ¿no? De medio alto, tenían 3 alternativas de vida, podían optar por el matrimonio, por la vida religiosa en un monasterio de clausura o ser beata, o la soltería y quedarse literalmente para vestir santos. Vestían santos. Entonces, ella, ahora en la próxima vuelta, les voy a contar la vida de ella. Y vamos a ver cómo, paso a paso, nos va dando pautas, porque el mundo en el que ella vivió era un mundo tan caótico como el nuestro, era un mundo catastrófico. Era el mundo de la Revolución Francesa. Antes de llegar a la Revolución Francesa, había todo un tema en toda Europa y por supuesto en América, entre los jesuitas y los jansenistas, en torno a la autoridad del Papa. La autoridad en el Papa o en los obispos, la Iglesia dividida totalmente, los mismos sacerdotes, ¿no? Divididos. Es una mujer que se anima a crear roles. Ella no se hace monja de clausura, no se casa, no se queda soltera, opta por la opción más chiquita,
vista desde el punto de vista social de aquella época, que era ser beata. ¿Quiénes eran las beatas? Eran mujeres que consagraban su vida a Dios, pero a través de las obras de misericordia. Cuidaban enfermos, enseñaban las primeras letras, se ocupaban de los más pobres, de los negros, de los esclavos, de aquellos que nadie cuidaba. Mamantula opta por hacerse beata y entra al beaterio que tenían los jesuitas en Santiago del Estero. Ahora les voy a explicar bien qué hizo cuando hable de la biografía, pero ¿cuál era su tarea? Limpiaba y cocinaba, o sea, se dedicaba a las tareas domésticas. Entonces decimos, bueno, una santa ahí, sí, una santa ahí, porque los santos pueden aparecer en el lugar más inusitado. Entonces, eso nos sirve como ejemplo hoy. Después vamos a ver a quién se anima ella. Ella no vive acá la Revolución Francesa, vive la llegada de las reformas borbónicas que cambian el sistema de gobierno, la justicia se hace tremendamente exigente, cambia todo. En medio de ese enfrentamiento, de esa grieta que se produce en aquel momento en Europa y en América, vamos a ver qué logra ella, por qué hoy decimos que es santa. Porque me pasó algo curioso, cuando recién la habían canonizado, una persona muy formada, de una universidad católica, dijo: Alicia, ¿merece ser santa? Como diciendo, a mí me parece que no. Entonces lo que vamos a tratar de ver hoy es por qué la Iglesia la elige como santa, la canoniza y nos la pone como modelo, porque los santos son esos, son testigos. Los santos son aquellos que se han desgastado, nos dice Francisco, por el Evangelio y con alegría han llevado la palabra y han encarnado en ellos la vida de Jesús. Son un reflejo luminoso del Señor en la historia. Y así me la imagino a Mamantula, como un reflejo de Jesucristo en un momento de nuestra historia. Ahí para cerrar este primer bloque, lo invitamos justamente, Monseñor, a poder retomar estas dos primeras interrogantes, ¿no? Cómo hablarle al hombre de santidad y cómo entrar en diálogo con el mundo marcado fuertemente por esta impronta secular. Primero que puedo compartirles es que uno no se hace santo. La santidad es un don de Dios. Uno tiene que dejar que Dios habite, permitirle a Dios ser Dios. Y esto es lo que constituye el camino de la santidad, que nunca lo vamos a evaluar. Que yo sepa, nunca fue, capaz que alguna vez en la historia fue alguno consagrado santo en vida. Puede ser, hubo tantas historias de canonizaciones, pero generalmente después que uno muere hay un proceso de santidad, que eso es lo que la Iglesia evalúa. Si hay virtudes, si hay algo muy relacionado a la vida cristiana y evangélica que nos propone Jesús, y también cómo va respondiendo esa persona a la invitación de Dios. Creo que la santidad entonces es dejar a Dios ser Dios. Permitirle a Dios, mirá que osaría, ¿no?, esta palabra, porque a veces no le permitimos a Dios que obre. O lo condicionamos de acuerdo a nuestras expectativas. O nos podemos encerrar demasiado en un aspecto y no dejar que Dios se manifieste quizás desde otros lugares en los cuales viene una conversión, una renovación interior, un nuevo camino. En el mundo secularizado quizás es difícil hablar de espiritualidad, pero precisamente el mundo secularizado busca la espiritualidad. Quizás desde un supermercado hoy de espiritualidades que uno va comprando diversas fórmulas, en el carrito vamos poniendo
incluso diversas imágenes, Sagrado Corazón, la Virgen, Buda, ¿no? Saumerio. O sea, voy armando mi carrito de espiritualidad. Y no esto no es mofarme de lo budista, sino como que hay como una búsqueda, ¿no? de espiritualidad. Bueno, la Iglesia tiene 2000 años de un camino en el espíritu que nace de la encarnación del Hijo de Dios en esta historia. Entonces, la santidad que vemos en Jesús y que vemos en los apóstoles, discípulos, en la Virgen, son personas que se encarnaron en su momento, no que vivieron desencarnadas, como si la santidad fuera andar por la vida. Justamente lo que nos muestra Mamantula, que la santidad es meterse en el barro, que la santidad es descalzarse ante el misterio de Dios, como ella lo hizo, que la santidad es dejar que Dios sobre y seguir el espíritu de Dios, pero en comunidad, porque lo que tiene Mamantula, que no hizo este camino solo, lo hizo con otras mujeres. O sea, la comunidad es lo que nos posibilita la santidad, porque la comunidad es lo que vino a fundar el fundador del cristianismo. No vino a fundar una religión individual, que vos te conectes con Dios. De hecho, nos enseña el Padre nuestro, no el Padre mío. Entonces, la santidad también se hace en comunidad, y eso es más difícil aún, porque uno dice, bueno, ¿cómo encuentro yo a Dios? Y hay, como les dije, diversas posibilidades. Pero ¿cómo encontramos a Dios en comunidad? ¿Cómo caminamos juntos? ¿Cómo anunciamos juntos el Evangelio? Jesús dijo, vayan solo a anunciar el Evangelio. Pero dijo, vayan de a dos. Porque el ir de a dos ya es formar una comunidad. Entonces creo que la santidad en el mundo secularizado no está ausente. Creo que tenemos nosotros que presentar muy bien también el camino que nos ofrece Jesús y nos ofrecen los santos, porque creo que no hay tanto el problema de pescar. El problema hoy es con qué estamos encarnando, si me permiten la imagen. Jesús dice pescador de hombres. ¿Estamos poniendo el buen cebo? En algunos casos ponen un cebo que funcionó hace 200 años. Y hoy día la sociedad en la que está tenemos que encontrar cebos y lagos y redes para poder echar el anzuelo. Y ahí está también la posibilidad de poder reflexionar juntos, no cómo nos hacemos santos, y con esto termino, sino cómo dejar a Dios, el santo de los santos, que guíe nuestra vida. Le invitamos a Alicia a brindarnos ahora una semblanza de la vida de Mamantula y que nos ayude a entender cómo esta mujer desde 1700 ha logrado en tiempos de grandes dificultades, como lo ha sido la expulsión de los jesuitas de América, expandir el cristianismo por nuestra tierra, abrazando con radicalidad el Evangelio. Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? La radicalidad, con radicalidad. ¿Qué se hace realmente? A ver, ahí, yo tengo que ponerla bien. Ese cable, ¿no? Sabemos enseñar estas cosas. Lo digo porque soy testigo, en la casa de ejercicio se ocupaba todo, la humedad, la canilla que perdía, todo con señor. Aunque una vez le dije, usted se equivocó, tendría que haber sido arquitecto. Bueno, yo ya creo que me dan 10 minutos, es muy difícil en 10 minutos contar cómo llega Mamantula a los altares, ¿no? Por suerte tenemos ya algunos comentarios muy interesantes. Ella a los 15 años hizo lo que hacían las mujeres de su sector social, tomaban estado, decidían para cuál de las 3 ramas iban. Entonces, a los 15 años entra al beaterio que tenían los jesuitas en Santiago del Estero.
Mamantula nace en Santiago del Estero, ahí estamos discutiendo si en Silípica o en la ciudad de Santiago. No sabemos quiénes fueron sus padres, Hay historias que el padre fue esto, el otro, no sabemos quiénes fueron, porque se ha perdido el libro donde estaría la fe de bautismo de ella. Entonces esos datos se perdieron. Y aunque en varias oportunidades le piden a ella esos datos, ella nunca los da. No sabemos si por humildad, es probable, o tenía algún motivo por el cual no quería que se supiera quiénes fueron sus padres. Pero sin embargo ella nos cuenta en sus cartas quiénes fueron sus primos, sus sobrinos. Entonces la podemos ubicar dentro de la familia de los Paz y Figueroa. O sea, en el Noa, la mitad del Noa son parientes de Mamantula. Cuando yo hablo en Tucumán, en Salta, en Córdoba, termino de hablar y se acerca muchísima gente a decirme: yo soy descendiente generalmente por la familia de los Paz. Entonces, viene de una familia destacada de su época, en Santiago, ¿no? Ella pensaba dedicar su vida a limpiar y cocinar, a cumplir con estas, a hacer carne, estas órdenes de misericordia, ¿no es cierto?, de dar de comer, de producir un lugar agradable en la casa de ejercicios que tenían los jesuitas ahí. Pero en el año 1767, cuando ella ya tiene 37 años, edad de abuela en aquella época, Carlos III expulsa la Compañía de Jesús. Entonces, se van los jesuitas de toda América, se venden las estancias, se cierran los colegios y se cierran los beaterios. Mamantula no tuvo que irse, no fue expulsada, porque ella no formaba jurídicamente parte de la Compañía de Jesús. El estatus de beata era un estatus ambiguo, dictado por la necesidad y la utilidad. Es muy interesante ver la parte jurídica de las beatas, que no eran las monjas estaban todas muy reconocidas, eran veres religiosas. Las beatas no, hacían votos simples. Entonces, ¿qué hace Mamantula? Ella le preguntan después vamos a ver cómo se escribe y con quién se escribe. En las cartas le preguntan por cómo empieza a organizar ejercicios. Una mujer que se había dedicado a limpiar y cocinar en el siglo XVIII, cuando el lugar de la mujer era quedarse encerrada. Ella dice: dentro del año de la expulsión salí. Lo primero que cuenta es que salió. ¿Vieron que el Papa Francisco nos insistía? Salgan, dejen las pantuflas, no van con él, la vida, no con esas cosas muy argentinas. Eso es lo que hizo Mamantula. Toda la vida de ella parece que lo estaba escuchando a Francisco. Salgan, salió, y lo pone en sus cartas. Salí. ¿De dónde? Salió del beaterio. Y durante 5 años, todo lo que yo digo está basado en documentación, ¿no? Lo que ella escribe, lo que otros escriben, o contemporáneos escriben sobre ella. Organizó los ejercicios en Santiago del Estero y en algunas poblaciones y parroquias vecinas. Mientras yo fui miembro que fui perito historiadora de la causa, yo me daba cuenta que no había una licencia en esta época. No aparecía en ningún lado, ni apareció hasta ahora la licencia. Yo, ¿cómo hacía los ejercicios? Y una vez que le estaba hablando a unos religiosos, me dijeron: y a lo mejor como en la época de las catacumbas. Pero no me animé a decirlo públicamente, que actuaba sin licencia, porque podría haber entorpecido el proceso. Pero 3 días antes de la canonización, el Papa Francisco recibió a un grupo de argentinos y hablaba de la vida de Mamantula, y entonces él leía y decía: bueno, seguramente tuvo que apelar a la clandestinidad. A mí ahí el corazón me dio un brinco, porque usó la palabra que yo quería usar, pero estaba prohibida. Entonces, como vio que nadie se conmovía, bajó las hojas que estaba leyendo, nos miró y dijo: se dieron cuenta que acabo de decir clandestinidad, ¿no? O sea, e impulsó
y comentó que hay gente que tiene que apelar a la clandestinidad, inclusive dentro de su familia. Eso es terriblemente fuerte, pero es una realidad. Entonces, todo nos lleva a pensar, hasta que no aparezca la licencia de esos primeros 5 años, que ahí actuó clandestinamente, como los primeros cristianos. Pero ese obispo, que era absolutamente antijesuita, que había sido nombrado por Carlos III para que lo ayudara a expulsar la Compañía de Jesús, es trasladado a Arequipa. El nuevo obispo del Tucumán, de toda la diócesis, que era inmensa, le da la licencia que ella quiere, una licencia inmensa que le da permiso para organizar los ejercicios espirituales, le pide a los curas de la zona que la ayuden, que den las tandas, que administren los sacramentos, le da autorización para fundar, bueno, un obispo pro-jesuita, porque el mundo está dividido en aquel momento en pro-jesuita y anti-jesuita. El tema de los jesuitas, hasta que llega la Revolución Francesa, y ahí ya el tema va a ser otro, más universal y más terrible. Entonces, ella desde el año 1773 comienza a organizar los ejercicios con licencia. ¿Dónde lo hace? En Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, y llega a Córdoba, es decir, va recorriendo la diócesis, pero la misma ruta que habían recorrido los jesuitas. Ella va a lugares donde la gente ya tiene el corazón un poco preparado para recibir los ejercicios. A veces se encuentra con que hay una casa para ejercicios, otras veces no, entonces algún vecino importante le presta su casa o la alquila y consigue los alimentos. Algunos dicen los ejercicios en la época de Mamantula eran igual que cuando los daban los jesuitas. Les aseguro que no. Lo que eran igual eran las tandas. Pero los jesuitas, cuando llegaban a dar los ejercicios a una ciudad, tenían todo armado, porque la orden, otros jesuitas ya se habían ocupado de confesar a la gente, de juntar alimentos, de que la casa estuviera en condiciones. Cuando ella llega, no hay nada de eso. Ella tiene que buscar el sacerdote que da las tandas, encontrar la casa adecuada, pedir los alimentos, sale con una especie de carretilla y recorre la campaña alrededor de las ciudades. Y yo creo que ahí ella predicaba. Porque en aquella época la mujer tenía prohibida la palabra, ¿no? Públicamente. Pero yo estoy convencida que Mamantula predicaba, que hablaba al corazón de la gente, porque consigue los alimentos y cuando ella regresa de esos recorridos buscando alimentos, las casas de ejercicio, ¿saben cuántos ejercitantes llegan a tener? 500. En una población así, las ciudades en aquella época eran chiquitas, eran unos pocos miles. 500 ejercitantes por tanda, y da 7, 8, 10 tandas. Todo el mundo quiere hacer los ejercicios. Ya eso nos está hablando de una mujer excepcional, ¿no? Porque los jesuitas nunca habían logrado esa asistencia. Monseñor un día dijo, Alicia no nos quiere. No, yo los quiero mucho. Pero es la verdad, está en los documentos. Nunca los jesuitas habían logrado 300, 500 personas por tanda en nuestro territorio. Y Mamantula lo logra. Ella dice, claro, ante la ausencia, cuando yo llego, ella nos dice cuando yo llego, cuando se organizan los ejercicios, la gente está ansiosa por hacerlos, eso es verdad. Bueno, entonces llega a Córdoba y ahí en Córdoba se encuentra primero con las monjas teresas con las que dialoga, con las que puede hablar de igual a igual y les puede contar algo que estaba prohibido en aquella época, que era su deseo más íntimo, el retorno de la Compañía de Jesús. Ni soñar con eso, porque en el año 1773, el mismo año de la licencia, el Papa Clemente XIV, absolutamente antijesuita, ahora les voy a contar una anécdota, disuelve la Compañía de Jesús.
En los libros yo había leído que la había disuelto porque lo habían presionado, porque si no la disolvía la compañía, si no disolvía la compañía iba a haber un cisma en la iglesia. Pero cuando yo hablé, invitada por el monseñor, fui a hablar a Roma en la semana de la canonización, un jesuita nos contó que en Roma tienen en el archivo 500 monedas conmemorativas del periodo de cada papa. Y encontró la moneda que sacó el papa Clemente XIV, el que expulsa a los jesuitas. Está Jesús diciéndoles un versículo yo no me acuerdo si era del Nuevo Testamento, que dice: id, váyanse, malditos, nunca los he conocido. Él hizo imprimir esa moneda. O sea, esta es mi obra, yo eché a los jesuitas, para que no nos quede duda. Después de eso, nada de que lo empujaron, lo impulsaron, lo convencieron. Se dan cuenta el mundo en el que vive Mamantula, ¿no? El mismo Papa. Son señas que tenemos que ir por terminando. Bueno, entonces ella en Córdoba se contacta con Ambrosio Funes, que es un fanático, exalumno de los jesuitas más. Hay gente todavía, tengo amigos historiadores, más fanáticos de la compañía que los mismos jesuitas, ¿no? Entonces, Ambrosio Funes era un fanático de los jesuitas, se está escribiendo con un jesuita en Roma y la contacta a Mamantula y se da un triángulo epistolar que dura 20 años entre Ambrosio Funes, hermano del deán Funes, nada que ver la posición política de uno y de otro. Ambrosio Funes, el padre Gaspar Juárez en Roma y Mamantula, que ya está llegando a Buenos Aires. Entonces, a través de las cartas que se escriben y que fueron guardadas todas así ordenaditas por Gaspar Juárez en Roma, conocemos hoy todo lo que vivió Mamantula, todo el proceso, las preguntas que se hizo a lo largo de su vida. Ella se va preguntando: ¿quién soy yo? Una mujer que anda por el mundo organizando los ejercicios, ocupando uno de los roles de los jesuitas. Cuando estamos en plena Revolución Francesa, ¿qué hace? En Italia, las cartas de ella son traducidas al italiano por el padre Gaspar Juárez. Y él se las reparte a todos los jesuitas expulsos de los distintos países europeos que estaban viviendo en Italia. Entonces, esas cartas son traducidas al inglés, al francés, al latín, y son distribuidas por toda Europa. A tal punto que en Rusia, donde ha quedado, como es religión ortodoxa, la orden del Papa y no llegó, queda un grupo de jesuitas, queda la compañía funcionando. En Rusia se está hablando de Mamantula en el año 1791. Sale un librito que se llama El estandarte de la mujer fuerte, una carta edificante que era la forma de mostrar testigos. En la época la Compañía de Jesús tiene muchas cartas, se han escrito. Bueno, en esa época se escribe una carta edificante sobre Mamantula. Se le escribe en francés y se va traduciendo. Y es una de las bases con la que podemos hacer después el proceso de canonización. Llega a Buenos Aires y funda la Casa de Ejercicios. Ella de entrada es el que quiere una casa como de Dios y para Dios, grande, que tenga todo lo necesario. Y hace una casa fabulosa, con 6 patios interiores, que sigue funcionando. Nunca se dejaron de dar los ejercicios en la Casa de Ejercicios. Todo, siempre, más gente, menos gente, hasta el día de hoy. Si pueden, están invitados todos. El primer sábado de cada mes se dan los ejercicios por la tarde, de 1:30 a 6:30, en forma gratuita, no hay que anotarse, y realmente es un remanso para el alma ir ahí a hacernos esas preguntas
fundamentales, ¿no?, que nos hace Ignacio. ¿Quién soy y qué quiere Dios de mí? Que es las preguntas que se hace Mamantula en sus cartas, todo el tiempo. Bueno, muere en 1799 y ya en el sermón, bueno, el éxito es rotundo, sigue 300 personas, 200 personas, va también a Montevideo y a Colonia, y muere en 1799 y ya en el sermón fúnebre que da un dominico, el prior del monasterio de los dominicos, Fray Julián Perdriel, da un sermón fúnebre maravilloso de 1 hora y media, que es una biografía, una exaltación de su vida. Ya la compara con Santa Rosa de Lima y la pone en una escala de santidad junto con Jesús, los apóstoles, Santa Teresa, Santa Rosa de Lima, que era la santa de América en ese momento, dice, y por último, María Antonia de San José. Muy audaz el sermón, ¿no?, pero premonitorio. Evidentemente los contemporáneos ya la veían como una santa. Sigue los pasos, canonizada el año pasado, el 11 de septiembre, siempre dije septiembre, el 11 de febrero en el Vaticano. Bueno, muchas gracias. Quisiéramos preguntarle a Monseñor Giovando, que ha sido postulador de la causa de Mamantula, que nos cuente qué fue lo que más le fascinó de María Antonia de San José. ¿Qué fue lo que más? Le fascinó de la persona de María Antonia y qué le ha dejado para su vida estar involucrado en esta causa de canonización. Suelo decir que Mamantula es una amiga en el cielo. Y si no, hagan la prueba. Comiencen a conocer su vida, a dialogar con ella, a ver el ejemplo que nos da hoy. Porque los santos vivieron en este caso hace 200 años, 230, murió, pero su mensaje es para esta época. Carlos Acutis vivió en esta época, va a ser santo, creo que es mucho más directo lo que podemos ver de él. Pero lo que vemos de Mamantula, de Santa Mamantula, es esta mujer que se anima a salir, que no tuvo reparo, no se quedó llorando en los rincones cuando hay una adversidad, que el Señor la impulsa junto con otras mujeres. Y lo que me impresiona es que ella puede llevar adelante una tarea no para repetir lo que los jesuitas hicieron, sino para darle una impronta desde su corazón de mujer, de creyente. Y no solo para servir las mesas, sino para misionar en clave de los ejercicios espirituales, porque la misión que Mamantula tiene es salir a buscar a los ejercitantes. Ella no hace flyer para ver cuántos se inscriben. Ella sale a buscarlos y se va a las periferias, porque dice, allí están los más pobrecitos, a los que tienen que tener también el alimento de la oración. Porque esta es la otra, como gran intuición de Mamantula, y lo pone el Papa Francisco en su homilía. Ella supo dar también el pan de la oración a los pobres, no solo el pan material. Entonces creo que allí tenemos un rasgo de una mujer que se la jugó aún contra toda adversidad, y de la clandestinidad podría haber pasado a la persecución, o la podrían haber metido presa, porque todavía estaba la Inquisición en esa época. Entonces ahí sí tenemos a una mujer valiente, una mujer que no va en contra de la Iglesia, porque ella misma escribe, no doy o no hago nada sin que los obispos lo supieran. Aunque es cierto, esos meses o años primeros fue una mujer jugada
porque no se podía nombrar a la Compañía de Jesús ni a San Ignacio bajo ningún aspecto. Y si vamos un poco a ella, acá está su primera carta, que está registrada, escrita en Córdoba, como bien dijo recién Alicia, que una traducción, está escrita en francés, una traducción de esta carta la hizo su hija cuando presentamos el material para poner la segunda lectura del oficio, que al final no fue esta, sino su testamento. Pero acá la pinta de cuerpo entero. Tengo unos minutos para... Fui establecida, esto lo está escrito en Córdoba el 6 de enero de 1778. Fui establecida rectora de los ejercicios espirituales, no para servir las mesas, sino rectora de los ejercicios, es decir, la que organiza, lleva adelante, prepara, da las pautas. En la Santa Casa hay un escrito, hay un manuscrito de cómo se deben dar los ejercicios, que no se sabe si es de los jesuitas, es de ella. Ahí no sé si usted tiene algún dato más de ese manuscrito, pero está en la Santa Casa como uno de los incunables, que luego, sí, un sacerdote lo imprime a ese libro, manteniendo la misma forma, porque los ejercicios se daban, ella era muy meticulosa, y ponía los minutos, los horarios, cómo distribuir, y el cura que iba a dar los ejercicios tenía que leer eso, y si le ponía algo más mejor, pero se tenía que atar a estos puntos de los ejercicios. De tal manera que este sacerdote, Caviedes, que fue canonista al comienzo del siglo XIX y casó por segunda vez a Pueyrredón, él, no por segunda, se murió, esposa, y lo casó con una jovencita de 14 años. Y allí Caviedes escribe este libro, lo imprime, y Brochero, que hace ejercicios el 4 de septiembre de 1876 en la Santa Casa, y está el último en la lista de los registros que hay, se lleva el libro Brochero a Córdoba y lo pone como principal objetivo de su tarea misionera: poder invitar a la gente a los ejercicios espirituales. Fui establecida rectora de los ejercicios, y para que el fruto fuera más grande, ellos están bajo la protección de Nuestra Señora de los Dolores y de los santos de la compañía, a quien celebro sus fiestas con solemnidad. Y aquí viene también a la pregunta anterior, la santidad. Varias personas me solicitaron fuertemente de que me transportara a Buenos Aires. No puedo resolver nada hasta que no veo claramente que es la voluntad de Dios. Los ejercicios espirituales son todo modo de orar mental y vocalmente, así de contemplar y examinar la conciencia, para sacar de sí los afectos desordenados y, una vez quitados, buscar y hallar la voluntad de Dios. Eso es de San Ignacio de Loyola. Buscar la voluntad de Dios. La santidad es buscar la voluntad de Dios. Para decirles con toda confianza, no hago un paso sin que el Señor me lo demande y que me conduzca sensiblemente por su mano. Esto es santidad. No dar un paso sin que el Señor me lo muestre y dejar que Él me conduzca con su mano. ¿Cómo llega a esto? Miserable que soy, no lo sé. Sin embargo, la cosa es así. Y explica. De ahí en más que hemos puesto en la Santa Casa un dicho. La cosa es así, dice Mamantura. Además, si ustedes quieren que les instruya sobre cómo cuidar, estoy toda enamorada de la providencia, sobre mí indigna que soy. Sepan que en penosos viajes, en los terruños tan malos, en los desiertos
obligada a pasar ríos, arroyos, siempre he caminado a pies descalzos, sin que me pase nada adverso o contrario. A veces que me he encontrado suficientemente mal, como cuando he llegado a Catamarca, donde fui desahuciada de los médicos y me encomendé a la Santa Virgen. Sin otro remedio me levanté de la cama y seguí mi viaje hasta La Rioja. Un día me rompí una costilla, otra vez me he dado un esguince en los pies. Sentí un tacto invisible que me curaba. Describe cómo fue su vida, su día y por todo lo que pasó, pero siempre la mano de Dios la conducía. Entonces creo que tenemos un semblante de esta mujer. Teniendo presente la vida de entrega y protagonismo que ha tenido Mamá Ancula para su tiempo y cómo ha contribuido a construir la iglesia, quizás Carolina nos puedas ayudar a entender o pensar cuáles son los desafíos, los espacios donde la mujer de hoy, que busca vivir su fe de una manera consciente y comprometida, pueda hacerlo de una manera plena, buscando el cumplimiento de su vida. Bueno, creo que con todo lo que acabamos de escuchar, la primera cosa que tengo que decir es eso, ¿no? Que hay que darle lugar a Dios, ¿no? Porque y eso, a ver ahí. No, digo, esto de darle lugar a Dios, ¿no? Como decía Monseñor, creo que es la experiencia, lugar a Dios para que nos permita cumplir la tarea para la que nos llamó, ¿no? Hay una expresión también del Papa Francisco que decía que nuestra vida es misión, no es que tenemos una misión, ¿no? Que nuestra vida es misión. Entonces, el don más grande es poder cumplirla, ¿no? Poder realizarla así, en lo que nos toca, ¿no? Me gusta cuando en esta encíclica que decía al principio habla del genio femenino, ¿no? Porque es verdad que hay algo particular, ¿no? de cómo somos, pero de lo que me cautivó mucho de Mamá Ancula, de conocer su historia, es esto de que ella siguió haciendo lo que hacía, claro, saliendo, ¿no? Pero organizaba los ejercicios. O sea, cuando yo leía de ella aprendió a hacer eso porque ayudaba a organizar los ejercicios, con todo lo que implicaba la preparación de la casa, sí, y eso me encantó leerlo también, porque uno no se da cuenta cuánto uno como mujer, haciendo lo que me toca en mi casa, por ejemplo, de madre, esposa y también en mi trabajo, muchas veces acoger la vida es una tarea inmensa, digamos, ¿no? Porque significa permitir que suceda y permitir que suceda para todos y cuidar que nadie quede afuera. Y entonces esto de salir, por ejemplo, de Mamá Ancula, es como un plus de eso, porque cuidar la vida y permitir que acontezca, y permitir que acontezca para todos, ¿no? Es un plus que a mí me encantó conocer y me encanta leer de ella, ¿no? Que da como esa valentía, porque uno está cierto que es un llamado, o sea, que es una tarea que nos pusieron, ¿no? Como mujeres, porque en ese sentido da una dimensión. Yo había escrito acá, ¿no? Una cosa que yo aprendo mucho en mi camino de la fe, que cada gesto ofrecido al Señor es una obra inmensa para Él, porque nosotros no sabemos la dimensión que eso tiene para Dios, ¿no? Lo único que sabemos es que podemos ofrecerlo para que Él lo haga grande, ¿no? Entonces muchas veces aprendiendo esto en mi vida de fe, yo he cambiado los pañales a mis hijos ofreciéndolo para que sea una obra para el Señor, ¿no? Para que Él haga con eso lo que Él quiere, digamos, ¿no? de mi vida. Y entonces leer en la vida de Mamá Ancula que ella al principio se puso al servicio, literal al servicio, porque esto hacía la beata, ¿no? Estar al servicio de las casas donde sucedían los ejercicios, ¿no? Y que eso Dios lo tomó al punto de pedirle que lo haga para todos y que salga
salga a ofrecerlo, a mí es una cosa que me redimensionaba, ¿no?, el lugar de la mujer, que no es que tenemos que buscarlo en lugares diferentes, digamos, es el lugar donde el Señor, donde estamos, donde nos toca construir, ¿no? Pero sí me pareció una valorización impresionante a la luz de la vida de Mamantula, leer que ella siguió haciendo eso, pero para todos, y como decía recién Monseñor, no sabiendo, ofreciéndolo a todos. Es como si, o sea, visto desde afuera, a mí me parecía como si Dios le hubiera dicho eso que haces ahí, bueno, ahora salí y hazlo para todos, ¿no? Porque ya estaba sucediendo, porque ella ya lo estaba haciendo, digamos. Entonces eso me parece como una valorización impresionante de este genio femenino que por algo Dios así lo quiere, y que le da una dimensión que nosotras normalmente no conocemos. Decíamos con Andrea cuando preparábamos esto, a veces parece como que siempre hacemos la parte de atrás, o la parte que nadie ve, ¿no? Y sin embargo Dios la ve y la ve a lo grande. Sí, yo quería preguntarle a Monseñor Giovanni, un poco, ¿qué es lo que a ella, a Mamantula, siendo beata así, la había llenado tanto su corazón que sintió cuando el jesuita le da la capa, sintió esta misión de seguir todo esto que ella había encontrado? ¿Qué es lo que ella había recibido tan fuerte, no? Sí, primero habría que ver históricamente el tema de la capa. Está la tradición que se la dejó un jesuita antes que lo llevaran expulso. Entonces ella se puso la capa y ahí sintió que tenía que continuar la obra. No lo sé. Tampoco hay nada escrito de ella que fuera así. De su puño no, pero está en el estandarte de la mujer fuerte, Sí. que es el primer documento que tenemos. Escrito, como ella dijo, en Europa, con las cartas que llegaban. Evidentemente que ella, más allá del signo, ella siente que tiene que continuar esta obra. ¿Por qué? Porque ella hizo ejercicios. Su primer paso a los 15 años cuando se consagra es haber hecho ejercicios. Por eso ella es la misionera de los ejercicios. No tenemos que olvidar, porque ahí es donde la obra de los ejercicios tiene como un gran bien para la Iglesia. Hace 500 años que se escribieron los ejercicios. Este fin de semana en Mar del Plata hicieron 80 personas ejercicios. Y un día y medio, al menos, no los 8 días, que los jesuitas siempre. Y creo que es como el camino en que ella se siente llamada, invitada para poder realizar su misión. Porque ahí está el núcleo de la vida de Mamantula. Por eso siempre sus oraciones escritas hablaban así de los ejercicios espirituales. De hecho, quedó en su oración colecta. Como que es la santa de los ejercicios. Y estaba pensando recién que los primeros jesuitas que llegaron a Mar del Plata fue en la misma época en que Mamantula comenzó esta obra, a mediados del siglo XVIII. Entonces tenemos allí como... ¿Habrá conocido alguno de Strobel, Fallner? ¿Los habrá conocido? Capaz que sí. Que pasaron por Santiago, por Córdoba. Y interesante, porque ese siglo XVIII es también el comienzo de la evangelización en estas tierras. Los otros días leí un párrafo de Fallner que dice que cabalgaron estuvieron andando en mula durante 10 días en estos campos y no vieron ningún árbol. Solo vieron un ombú. A los 10 días de caminar así, que no había nada, esto era pajonal, eran médanos y nada más. Y ahí estaban los jesuitas, misionando los primeros que llegaron a esta tierra. Pero sí, los ejercicios fue la razón de ser y el alma de la misión de Mamantula.
entrando al último bloque de este conversatorio, Alicia, te queremos preguntar o que nos ayudes a comprender en mayor profundidad qué es lo que caracteriza de manera particular para vos la vida de Mamá Antula. Bueno, yo hace 30 años que trabajo la vida de Mamá Antula porque fue tema de mi tesis de doctorado y hace 30 años que pienso sobre ese tema, ¿no? Entonces, hace poco, a pedido de varios párrocos y algún obispo, escribí un libro chiquito que publicó la editorial Claretiana, sin nota al pie, no es algo académico, es de difusión. Y entonces les voy a leer el índice de ese libro, porque es el resumen de lo que yo pensé durante 30 años. En el capítulo 1 hablo de Mamá Antula, mujer del alba, audaz y en salida. Acá la comparo un poquito, no mucho, un poquito con la Magdalena, ¿no? Con María Magdalena. Cuando todos los apóstoles asustados, dominados por el miedo, se encierran, ella sale. Hay un libro fantástico de un filósofo surcoreano que está de moda y que lo cita Francisco en la encíclica Byung-Chul Han, que escribe El espíritu de la esperanza. Yo se los recomiendo. Lo están usando en muchísimos lugares y nos abre la cabeza desde la filosofía. ¿Qué es la esperanza? Entonces, ¿qué la mueve a Mamá Antula? Cuando todos se encierran, ni hablan porque no se podía nombrar a los jesuitas, ella sale. Entonces ese primer capítulo se llama Mamá Antula, mujer del alba, audaz y en salida. Ahí toco el tema de la audacia. ¿Y qué la mueve? La esperanza. ¿Y qué mueve su esperanza? La fe. Es a partir de una tremenda fe, de un amor inmenso a Dios, ella espera un futuro diferente. Y siempre, como ya insistió Monseñor, acompañada por sus amigas del Beaterio de Santiago. La acompañan en toda esta trayectoria, ella nunca va sola, Y después en Buenos Aires se suman otras beatas, que es el origen de lo que va a ser las hermanas Sociedad de Hijas del Divino Salvador, que actualmente quedan 2 hermanas, que viven todavía en la Casa de Ejercicios, que han realizado una tremenda labor educativa. En el capítulo 2, tomo Mamá Antula, mujer misionera y peregrina, nueva apóstola. Los contemporáneos ya empiezan a hablar de ella como una apóstola, que es el título que le habían dado también a María Magdalena, la apóstola. En el capítulo 3 hablo de mujer solidaria, amiga de todos. Y acá recalco ese triángulo epistolar, porque cuando en Europa los jesuitas están o saliendo, dejan, o se dedican a escribir, muchísimos se dedican a la escritura, sin saber qué va a ser de la compañía, ni sueñan que va a haber una restauración de la compañía. La única que sueña con eso es Mamá Antula, Entonces, ella mantiene la cohesión de todos estos jesuitas mediante la escritura de sus cartas. Yo pertenezco a un grupo de investigadores de historia que hacemos historia de monjas y beatas en lengua inglesa, y hace poco uno de los integrantes del grupo que investiga en la Universidad de Durham me dice: Alicia, acá encontramos unas cartas de 1791 que la llaman The American Lady, la dama americana. Dice, creemos que es tu beata, porque en historia es así, tu santo, tu beata. Creemos que es tu beata. Y sí, eran las cartas de María Antonia, traducidas al inglés, estaban en el año 1791, llegando a Inglaterra. Se está hablando de ella, en Rusia. Los jesuitas de Rusia le dan una carta de hermandad.
donde reconocen todo lo que ella está haciendo por la compañía. Entonces, es mujer solidaria, amiga de todos, hasta en China se habla de ella. Ahí donde hay jesuitas se está hablando de ella, porque los jesuitas no pueden creer. Dice, los que la habían conocido en Santiago del Estero, limpiando y cocinando, ¿se imaginan? Están ahora viendo a una mujer que organiza los ejercicios, que funda una casa, no lo pueden creer. Capítulo 4, mujer fundadora, acogedora y perseverante. Ella todo el tiempo habla de perseverar, discernir y perseverar. Discernir para conocer la voluntad de Dios para con su vida y perseverar, que era tan difícil en aquel momento, la perseverancia. Capítulo 5, madre espiritual, mujer misericordiosa y constructora de paz. Y fundamentalmente basada en la esperanza. La esperanza es un tema constante en sus cartas. Esa esperanza que es la que trae el futuro, ¿no? La esperanza es la que nos permite armar el futuro y seguir para adelante. Pónganse en el momento aquel, la compañía disuelta, un papa anti-jesuita, Revolución Francesa. Ya en la época de la Revolución Francesa era otro, era Pío VI, que va a estar de acuerdo con la compañía. Capítulo 7, mujer confiada, Mamantula ante la muerte, ¿no es cierto? Ahí analizamos el testamento que ella deja, muy interesante, con muchas cosas para ver. Se acuerda mucho de toda la gente que tiene la casa, y nos enteramos que tenía esclavos. Un detalle, por ejemplo, cuando se hace el proceso de canonización, un día me llama el sacerdote con el que yo estaba trabajando allá en Roma, y dice: Alicia, rece porque no sale, parece que están encontrando cosas y saben que era, después leyendo toda la documentación, se habían dado cuenta que María Antonia tenía esclavos en la casa de ejercicios. Pero en Buenos Aires tener esclavos en esa época era lo normal. Una de las mejores cosas que le podía pasar a un esclavo era estar en la casa de ejercicios, porque era bien tratado ahí. Pero los ingleses no lo entendían, así que hubo una discusión con ese tema. Una fue eso, y otra cosa que tuvieron que discutir bastante los que postulaban en el periodo de la beatificación fue que ella insistía demasiado en que quería el retorno de la compañía, lo cual podía ser leído inclusive como desobediencia. Pero ella siempre dice que lo que hay que obedecer es a Dios que nos habla en el corazón, que no hay que dejarse guiar nada más que por los consejos, sino que hay que mirar para adentro del corazón. Bueno, y en el último capítulo trató Mujer Santa, su camino a los altares, cómo paso a paso y cómo durante 100 años queda muerta su figura ahí en los papeles, no pasa nada, hasta que comienzan a encontrarse las cartas que los jesuitas del Río de la Plata viajan a Roma, las van traduciendo y las van trayendo, y otra vez aparece la figura de ella. En 1940 se publican ya todas las cartas completas. En el 1998 se retoma la causa empieza en 1917, es sierva de Dios, el primer paso. Pero hasta el 2010, que la nombran venerable, no es mucho lo que se realiza. Increíblemente queda como aletargada la causa. Es bastante común esto en las causas, ¿no? Varios jesuitas les ofrecieron que estuvieran como postuladores y adujeron que no tenían tiempo, no la vieron, como decimos ahora, no la vieron, no se dieron cuenta. Bueno, por algo fue, ¿no? Tenía que ser con un papa jesuita y teníamos que estar nosotros disfrutando de esta canonización tan maravillosa, tan excepcional, ¿no? Una mujer aparentemente tan sencilla, pero que supo vivir tan cerca de Dios. Monseñor, sabemos que usted ha tenido un estrecho vínculo
con una de las personas que obtuvieron la gracia de recibir el milagro por intercesión de Mamá Tula. Si nos puede explicar un poco sobre eso y de dónde brota en usted esa necesidad de compartir la vida de esta santa con todos nosotros. Para que lo vean mejor, hay un buen video en La Nación, donde interviene Alicia y intervengo yo, ahí donde se cuenta este tema del milagro. Y esto es un amigo de toda la vida que le da una ACV y yo viajo al otro día a Santa Fe, realmente un amigo que fuimos al mismo colegio de los jesuitas, fuimos compañeros jesuitas durante 10 años, él se retira antes de la ordenación, se va a vivir al sur, forma su familia y siempre estuvimos en contacto y él vino a la ordenación episcopal, se vino en colectivo desde Río Gallegos y al poco tiempo, en 2017 ocurre su ictus, que es un derrame cerebrovascular, donde está en coma 4 y donde ya estaba a punto de, ya está, listo, los médicos dijeron que no había retorno, que era muy difícil. Y bueno, yo llevo unas estampas de Mamá Tula, rezo cuando lo voy a ver en terapia y después les dejo las estampas a la familia. Y nadie conocía a Mamá Tula, la esposa, ni la familia, nadie. Digo, recen, vamos a rezar una novena. Rezamos la novena, a los 8 días se despierta de su coma y a los 26 días se le da el alta del hospital Cuyen y comienza su rehabilitación. Vemos que esto puede ser considerado como una intervención extraordinaria. Comenzamos la causa que se hace en el Arzobispado de Santa Fe, se lleva todo a Roma, me tocó llevarlo y ahí empezamos el camino de... También hubo un poco de letargo en algún momento, aparte de la pandemia, tuvimos que activar un poco la cosa y bueno, salió adelante. Y así es que podemos tener ese milagro como el milagro de la canonización. Y respecto a la segunda parte, quiero de toda esta mujer tan grande, yo también tengo un librito muy simple, y este no es propaganda, pero este libro, Con Corazón de Madre, nace en la homilía del 7 de marzo del año pasado, que fui a Buenos Aires, yo estaba viviendo acá, y fui a Buenos Aires el 7 de marzo de la fiesta, y era su última fiesta, ahí era la primera fiesta como santa, y no pude ir a la canonización, pero fui. Y ahí comenzó el coloquio, esto fue el año 23, no, el 24, ya no me acuerdo, está acá, yo ni me acuerdo de lo que escribo, pero bueno. Ahí fue, y cuando vuelvo para acá, escribo este librito, acá en Mar del Plata, que es Con Corazón de Madre. Y ahí encuentro una cita de un sacerdote párroco de Buenos Aires, desconocido, escrito en Buenos Aires el 29 de junio de 1786, que está en la Posición, que es el documento grande que trabajó también Alicia, para la causa de beatificación. Y dice así este sacerdote que está en la causa de beatificación: ella es una sierva de Dios, una mujer sincera, sin ceremonia, modesta, sin afectación, afable, sin fingimiento, y para todos es una santa. Y aquí comento, esta cita de un sacerdote que conoció a Mamá Tula es una síntesis de su santidad. Primero, una sierva de Dios. Como venimos comentando, es una cualidad evangélica que distingue a las personas que sirven a Dios y buscan el bien de los demás. Una mujer sincera, sin ceremonia, es decir, sin muchas vueltas, sin protocolo, sin apariencia de sinceridad,
Lo contrario a la sinceridad es la mentira. Y se puede decir que se sirve a Dios, pero en el fondo hay doble intención. San Ignacio de Loyola nos enseña en los ejercicios que para hacer una buena elección de vida y estado, para servir a Dios, el ojo de la intención debe ser simple. Es decir, mirar rectamente con la simplicidad de los pobres de espíritu. Modesta sin afectación. Es decir, una modestia que brota del Evangelio en el modo y en la forma de servir a Dios. Es donde se reconoce a los santos y santas. Es la modestia de los simples y puros de corazón. Sin afectación, es decir, sin mandarse la parte o hacer el papel de víctima, con cara de santurrona. La modestia como virtud está muy ausente en este mundo de lucimiento personal, de la autoimagen, de la obsesiva necesidad de reconocimiento y aceptación. Afable sin fingimiento. Nos imaginamos a Mamantula una mujer de pocas palabras, como son las mujeres criollas de nuestra patria. Pocas palabras, porque esas palabras brotan de un corazón apaciguado, sereno en medio de las dificultades, palabras que edifican y no destruyen, palabras que curan y no lastiman. Así me imagino a Mamantula, hablando con gente sencilla, con los pobres y los pecadores que eran sus preferidos. Cuando contemplamos el cuadro más original de Mamantula, el que está en la celda donde ella murió, en la Santa Casa, nos damos cuenta de estas tres virtudes que sobresalen en su vida: sincera, modesta, afable, sin doblez, así como nació, vivió y murió, para todos una santa. Bien, para ir concluyendo este conversatorio, con las palabras que nos decía Monseñor, queremos pedir a cada uno de los ponentes que en poquitas palabras y teniendo presente todo lo que ha surgido y teniendo presente justamente esto, que estamos en una época donde parece que ciertas tendencias se derrumban o estamos en escenarios de incertidumbre, que sin duda, como el que ha tenido que afrontar, por ejemplo, Mamantula, cuando se da la expulsión de la Compañía de Jesús de América. Preguntarle justamente a ustedes si nos pueden decir cómo nos podemos ayudar para afrontar este tiempo. ¿Qué nos diría Mamantula hoy para ser capaces de salir al encuentro de todos, como nos decía el Papa Francisco? Bueno, la cosa que, o sea, lo que pienso también escuchando todo esto es cuán luminosos son los ejemplos de los santos, digamos, qué luminoso, ¿no? Vos decías hoy, reflejo luminoso, y yo pienso cuánto es necesario en este tiempo el testimonio de vidas normales pero luminosas, ¿no? Esto que estamos escuchando, como las características que decía recién Monseñor, son características de una persona normal, ¿no? Pero luminosa. ¿Por qué ser modesta? ¿Por qué ser de pocas palabras, pero las necesarias en un momento? Porque brotan del corazón que está ocupado de lo que tiene que ocuparse, ¿no? Son características de una persona normal, pero que dan luz. Y dan luz porque viven de lo que les hace vivir, ¿no? Cuando recién decía, ella dedicaba los ejercicios porque ella hizo los ejercicios, porque ella vivió los ejercicios y porque había experimentado un sabor de la vida distinta por hacer esos ejercicios, ¿no? Entonces, bueno, mi respuesta estaba centrada en los santos, ¿no? En el testimonio de los santos, pero también quería rescatar esto que decía el Papa Francisco de los santos de la puerta del lado, ¿no? Tantas personas que el Espíritu de Dios infunde en el mundo. Cuando decía el testimonio, o sea, vivió hace 200 años, pero hoy no sabemos por qué, ¿no? Providencialmente tenemos hoy nosotros la gracia de disfrutar de la historia
ella que ha sido oculta, si quieren, durante tanto tiempo para tantas personas como para mí, porque yo no conocía su historia y hoy la conozco, ¿no? Entonces, me sorprendí mucho cuando leí un libro que se llama Fundado sobre Roca, que es una historia de la iglesia muy pequeña, muy sencilla, pero me impresionó una cosa que me conmovió profundamente. Dios guía a la iglesia a través de la historia de los santos, o sea, a través de la vida de los santos, ¿no? Es como si encarna, si el santo de ese momento, el que encarna algo que es para guiar a la iglesia, para guiar a su pueblo, ¿no? De verdad que el Señor no nos abandona, y en ese sentido es conmovedor, es conmovedora la historia de la iglesia, es conmovedora la iglesia, es un hecho muy conmovedor, porque no estamos nunca solos, el Espíritu Santo de verdad acompaña y es de verdad, digamos, ¿no? Uno dice, no nos deja nunca solos. Y por ejemplo, este testimonio, que es así de contundente y de una mujer, ¿no? Como la primera vez que la escuché a Alicia, hablaba mucho de esto, ¿no? Esto no es que era feminista, era una mujer, ¿no? Pero parece que hoy es muy contundente escuchar esto, ¿no? Por eso es que me conmueve en ese sentido, que realmente es el testimonio que necesitamos escuchar en esta Argentina también, ¿no? Tanto tuvo que ver con... Increíblemente, tanto tuvo que ver con la historia de nuestra Argentina. Seguramente hubiera sido diferente si no habría estado estos ejercicios, esta posibilidad del pueblo todo de encontrarse con la fe, ¿no? Y de tener la posibilidad de convertir su corazón respondiendo a estas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿No? Preguntas como fundamentales que hacen que nuestra vida dé lugar a acoger el don de Dios, a dar lugar a Dios para que obre, como decía un señor, ¿no? Cito esta parte de los santos de la puerta del lado porque dice: no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, ¿no? Como decía hoy también de ella con sus amigas, ¿no? Es siempre este pueblo de santos el que nos moviliza, nos desinstala, nos sorprende, nos inquieta, nos muestra un más allá y nos lanza. Este es el método con el que me cautiva a mí la iglesia, ¿no? Y con el que cautiva a tantos que también hoy, con algunos amigos muy sorprendidos porque algunos de nuestros jóvenes dan hoy la vida a Cristo, incluso consagrando sus vidas con 24 o 25 años. Y uno dice, parecía que era una cosa de otro tiempo, ¿no? Y sin embargo lo vemos muy cerca nuestro. O pienso en hechos luminosos, ¿no? Hoy tenemos acá entre nosotros unos amigos que vinieron de Brasil, que están acá presentes, porque ellos conocieron una historia de una comunidad, una familia que los acogió, que les ofreció una vida diferente y que los lanza a vivir una vida diferente después de haber vivido un tiempo difícil, ¿no? De más soledad. Y yo miro ese hecho y digo, y pienso en las personas que están permitiendo que esa experiencia se dé, y es conmovedor, porque digo, son esos hechos de vidas de santos de la puerta de al lado, de personas que permiten que pasen estas cosas, ¿no? Y por último, para responder a lo que había dicho al principio, ¿no? Bueno, de esto de cómo nos ayudamos, yo creo que sosteniéndonos, ¿no? También en este camino de conversión y demostrarnos también. Por eso también quisimos hacer esta muestra, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que estas cosas nos sostienen en la vida, ¿no? Conocer estas historias. Y pensamos por esto, ¿no? Vemos por esto que la fe tiene una potencia cultural muy grande, porque irradia en la cultura hechos nuevos, ¿no? Como por ejemplo ver gestos de acogida, irradia en una cultura de acogida, ¿no? O por ejemplo, esta cosa que decía al principio, estas encíclicas sociales, si quieren, ¿no? Pensar cómo nosotros colaboramos con el cuidado de la casa común o cómo colaboramos con una sociedad más fraterna. Eso es cambiar la cultura, pero eso es cambiar la cultura desde un corazón convertido, o sea, desde la fe. Entonces, eso nos entusiasma mucho a apoyarnos con esto, a ayudarnos,
y a sostenernos en esto, porque nosotros vemos que la potencia cultural de la fe es muy grande y por otro lado es el único cambio genuino y la única forma genuina de cambiar la sociedad y la historia, como vemos en estas historias luminosas. Cuando estuve en Roma, el padre Martín Morales, un jesuita que está historiador, que hace 40 años que está viviendo allá en la Universidad Gregoriana, dedicado al estudio de la Iglesia, sobre todo de la Compañía de Jesús, nos despidió con una especie de mandato. Dijo: ¿qué hacemos ahora con esta santa? Habíamos hablado dos cardenales, bueno, él que es el historiador más importante de América Latina, y entonces nos quedamos pensando, ¿qué hacemos ahora con esta santa? Y a mí me tocaba como historiadora la pregunta, ¿no? Como historiadora católica. Y dijo: que la santa no se congele. Y yo ahí sentí un mandato. No tengo que dejar que Mamantula se congele. El año pasado se hicieron las jornadas interescuelas de las universidades nacionales de toda la Argentina, que se hacen cada 2 años, y me invitaron a hablar de quién, de Mamantula. Entonces, les interesaba mucho que yo había publicado 3 libros. O sea, que publiqué un libro, que tuve que publicar otro, y que tuve que publicar otro, porque la santa no estaba congelada. Entonces, yo publico en el año 2015, el año anterior a la beatificación, una biografía de Mamantula, como historiadora, con todo el aparato erudito, como había sido parte de mi tesis. En cuanto sale ese libro, se produce la beatificación en Santiago del Estero, año 2016. En el 17 tuve que completar toda la parte de bibliografía, porque aparecieron 10 libros en un año sobre Mamantula. Y el año pasado se produce la canonización. Entonces yo, en cuanto vuelvo de la canonización, le agrego a ese libro que ya había sido modificado un postscriptum, algo que se escribe después de lo que fue escrito, y relato toda la beatificación de la cual fui testigo y la canonización en la que formé parte. Entonces, siento que tengo un mandato, que es que Mamantula no se congele. Entonces, yo que hace 30 años que me dedico a estudiar y escribir, hace un año que estoy dando conferencias por toda la Argentina, me invitan de muchísimos lugares, así como me han invitado acá, y bueno, llevo adelante esto que para mí se ha convertido en una misión, que vivo como misión y como mandato, haciéndole caso a esta, que me parece que fue una invitación genial, ¿no? Cómo lo expresó, que la santa no se congele. Entonces estoy dedicando actualmente, y bueno, ahí estoy viendo ir más por un lado más filosófico en este momento, para ver cómo relaciono María Antonia con la filosofía, porque hay mucho para explorar y mucho para decir, y otros ambientes distintos a donde dirigirme, para que llegue su palabra, ¿no? Para que llegue su testimonio, siempre con la idea de misión, ¿no? En el año 2000 me invitaron, el padre Salvador Merón me puso en contacto con los jesuitas de Boston, del Boston College en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo fui, hablé en inglés, Mamantula nadie tenía la menor idea, en el 2000 acá tampoco nadie tenía la menor idea, bueno, allá tampoco. Termino de hablar y se me acerca un señor que no sé si era jesuita, porque se viste muy, no usan, en Estados Unidos no usan casi el clergyman, ¿no? Algunos sí, otros no. Entonces, no sé si era un jesuita o no era un jesuita, y me preguntó si yo sentía que tenía una misión. Y en aquel momento yo sinceramente no sabía de qué me estaba hablando el señor, ¿no?
No sé qué le contesté, sinceramente no sé. Pero ahora lo tengo clarito. Ahora sé que tengo una misión, que Mamantula no se congele. Gracias. Sí, parecido también. Yo conozco a Mamantula, en la compañía algo, hablaban en mi formación, era el padre Pérez del Viso, que es un gran promotor, que ya murió, una de las mejores biografías de Mamantula, y él nos hablaba en clase, pero cuando me ordenan sacerdote, en el 92, me ordenan en el 90, en el 92 las hermanas invitan a Bergoglio a dar retiro en la Santa Casa los sábados, y en el 92 a mí me destinan a Buenos Aires, y Bergoglio, ya como obispo auxiliar, no pudo el segundo año. Entonces las hermanas me invitan a mí, y a partir de ahí doy, durante varios años, ejercicios. Y ahí sí la empiezo a conocer, la vida, todas las cartas, me muestran las hermanas, bellísimo. Y hay un video del año 95, está en YouTube, hay que buscarlo, soy yo, aunque parece, pero soy yo. Y ahí es el primer video, creo que sale de Mamantula en esa época. Y lo personal es lo siguiente: si ella tomó la posta de los jesuitas cuando fueron expulsados, le tocará a este jesuita tomar la posta de Mamantula cuando quedan dos hermanas de la congregación y poder difundir su vida, y que otras, quizás mujeres, se van entusiasmando para continuar el camino de Mamantula, y también laicos, en lo que se puede presentar como una continuidad del carisma fundacional. Y lo otro es que este librito, rectificando, lo escribí la homilía fue en el 23, lo escribí en el 23, pero Mar del Plata tuve que hacer la parte final porque ya estaba canonizada y fue presentado en el 24 cuando yo ya estaba aquí en Mar del Plata, pero algunos esbozos dieron en Mar del Plata para finalizar el libro. Y quisiera terminar, si me permiten, de mi parte con esta oración, ya que estamos hablando de una santa, que esta santa nos inspire. Santa Mamantula, peregrina y misionera, peregrina por los caminos de esta tierra descalza, llena de coraje y sin temor, confiada en el Señor. Cruz, evangelio, ejercicios espirituales, pobres, esa fue tu misión. Te llamaban un apóstol con mirada y corazón de mujer. Nada te detuvo, para todos fuiste un signo lleno de amor. Intercede por nosotros y que sepamos seguir tu ejemplo, peregrina y misionera por los caminos de Dios. En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad, vamos bailando con pura humildad. Hogares de Cristo, refugio y amor, información importante siempre al vapor. Alegría y vida con gran solidaridad, Mar del Plata siente la buena hermandad.